Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dante Oropesa Velázquez. Espero que se la estén pasando bien y pues voy a exponer acerca de traumatismos craneoencefálicos, abdominales y torácicos. Muy bien, primero vamos a empezar con los traumatismos craneoencefálicos. En sí, un traumatismo craneoencefálico en sí se define como la lesión recibida por el cráneo, sus cubiertas y su contenido encefálico, producto de la acción que ejerce sobre él fuerza externa. Esto se refiere en sí a fuerzas que pueden ser traumáticas o lesionadas a nivel de cabeza, y esto puede provocar en sí el traumatismo, en sí derramando o en sí afectando al contenido encefálico que se encuentra. En sí, su epidemiología, pues sus causas principales, la muerte y la incapacidad, debido a su delicadeza, y pues más de 2 millones de pacientes con traumatismo craneoencefálico son tratados en el servicio de urgencias. En sí, pues afecta aproximadamente a adultos jóvenes entre 15 a 24 años, o son los más frecuentes que se logren ver. Causas principales de muerte en pacientes menores de 24 años. Se afecta de cada 4 a 1 mujeres con respecto a los hombres, y pues las causas principales se han reportado que son accidentes de tránsito. En sí, en su clasificación etiopatológica, existen tipos de lesiones que podemos ver que son las primarias y las secundarias. En sí, las primarias se encargan en sí del impacto, y las secundarias pues son en sí consecuentes a lo que se podría llegar a evitar. En las primarias tenemos las fracturas, contusiones, laceraciones, lesiones accionales difusas, etcétera. En sí, esto es algo más físico que algo del propio organismo. Y en las secundarias, que pueden ser evitables, pues son las infecciones, los hematomas, los edemas cerebrales, hipertensión intracraneal, cuando ya es aumentada, lesión hipóxico isquémico. En las fracturas craneales existen varias clasificaciones, que son las lineales, las deprimidas y las conminutas, y si el cuero cabelludo se encuentra lacerado sobre la FX abierta o compuesta. FX significa fractura, pues esta abreviación la voy a ocupar en más diapositivas del video, así que para que sepan qué es. Así que estas fracturas pues son en sí cómo van a ser su morfología propiamente de la que vamos a encontrar en estos accidentes craneoencefálicos. En sí, las fracturas lineales se componen un 80% de todas las fracturas que se localizan frecuentemente en la zona temporoparietal. En las deprimidas son de uno o más fragmentos que son desplazados hacia adentro, comprimiendo el cerebro subyacente. El 85% son compuestas con riesgos de infección o pérdida de LCR, líquido craneoencefálico, y con minutas múltiples fragmentados óseos que pueden ser desplazados, por lo que se requiere una intervención ya quirúrgica, ya que en sí ya está siendo afectado y puede llegar el paciente inclusive a morir si no se trata quirúrgicamente en estas afecciones. Ahora, en las fracturas de base del cráneo, pues tenemos la base media o el piso anterior, que también se pueden denotar en estos traumatismos, que en la base media pues tenemos el hemotímpano o perforación timpánica, mejor dicho, que puede ser la hipoacusia, otorrea, paresinesia facial periférica, o equimosis de cuero cabelludo que cubre la apófisis mastoides. En sí también tenemos en las fracturas del piso anterior la anosmia, que es el que ya no pueda oler, ella se afecta el nervio olfatorio, equimosis perorbitaria bilateral, rinorrea o fractura del hueso esfenoidal frontal o etmoidal. En sí hay que saber propiamente que es una conmoción en sí, y pues el término que hace referencia a esta pérdida inmediata, aunque transitoria, de la conciencia, que suele describirse como un aturdimiento o como un impacto, se asocia a un corto periodo de amnesia. Bueno, y esta podría llegar a presentar una fractura craneoencefálica debido a esta conmoción, pero con esta afectación que es la amnesia.
Asimismo, causado por un movimiento de aceleración y desaceleración de la cabeza, pues en sí su mecanismo en sí funciona con una alteración transitoria, como lo podemos ver aquí, del sistema reticular activador ascendente, producida por sí misma por fuerza de rotación sobre la parte alta del tronco encefálico. En sí, sus manifestaciones clínicas, pues es la pérdida de conciencia en un momento del impacto, como ya habíamos dicho que era la amnesia propiamente. Bueno, pues en sí la alteración de la conciencia es breve, menos de 6 horas. Presenta amnesia retrógrada y anterógrada sobre los sucesos, y en sí los estudios pues son prácticamente normales, solo que en sí tanto la resonancia magnética como la tomografía pues pueden salir normales, solo que hay que recalcar que pues está haciendo esta afectación a nivel de memoria. Prosiguiendo en su clasificación, existen 3 grados. El grado 1 y 2 es una confusión transitoria, sin pérdida de conciencia y una resolución menos de 15 minutos. Igual por su parte en el grado 2, pero es mayor a los 15 minutos. Y con respecto al grado 3 es cualquier pérdida de conciencia. Pero es también algo importante el daño axonal difuso, que se presenta en muchos casos de traumatismos craneoencefálicos. Un coma traumático que dura más de 6 horas, en sí el daño axonal difuso, y pues los estudios de imagen pues son correctos, pero no se identifica otra causa de cómo se ha producido un daño microscópico y macroscópico por cisalamiento axonal. Y en sí, en el daño axonal difuso leve, el estado es comatoso, que dura más de 6 horas y menos de 24 horas. También el daño axonal difuso moderado y ya grave, pues es una coma más de 24 horas, ya es su clasificación, dependiendo de la ausencia de signos troncoencefálicos, como la postura de extensión. En sí ya está afectando en sí respuesta al paciente, dando estos signos, esta carencia de signos troncoencefálicos, y también pues afecta la marcha, la postura y en sí pues afecciones motoras propiamente. En sí, pues pueden permanecer inconscientes durante días, meses o años. Y lo que recuperan, los que se recuperan pueden tener alteraciones cognitivas y motoras graves como espasticidad y ataxia. Esto quiere decir que no es muy fácil moverle al paciente, le cuesta trabajo mover, siente como por la misma palabra espasticidad un tanto rígido, y la ataxia una marcha un poco lenta y pues poco difícil para el paciente. Y pues una causa aislada más importante de discapacidad persistente después del daño cerebral traumático. Ahora bien, cuando tenemos una contusión cerebral, que propiamente es una hemorragia parenquimatosa focales, secundarias a las rosaduras de cerebro que se desplazan por la superficie interna del cráneo, lesionando pues por un golpe y contragolpe, que es el mismo impacto que hace que existan este tipo de rosaduras. Entonces ya tenemos aquí la contusión cerebral, lo cual se clasifica en distintos focos, que pueden ser los polos frontotemporales y occipitales, en el cuero calloso o en la hoz del cerebro, o en el mismo dorso del tronco cerebral, que también se le conoce como la tienda del cerebelo. Y pues esto pues puede provocar en sí pues daños que podrían llegar, como por ejemplo a un hematoma subdural, que pues es la presencia de sangre dentro del espacio virtual, localizando entre la dura madre y la aracnoides. Así que son capas que cubren el cerebro, y estas pues pueden ejercer una presión en sí debido a su vascularización, una presión en sí al contenido del cerebro, y pues causar en sí esto que puede ser un aumento de presión intracraneal. En sí, causa más frecuentes es el estiramiento y el desgarro de las venas que drenan desde la superficie del cerebro hasta los senos. En sí, acá tenemos una imagen, que esta imagen en sí, como podemos ver, pues es un hematoma subdural, lo cual está ejerciendo
o lo blanco, lo pueden ver, eso no es lo anormal. Bueno, el contorno es blanco, pero aún así, en la parte de aquí que estoy señalando, es un tanto abnormal, y esto nos está diciendo que tiene un hematoma subdural, que es contenido sanguinolento que existe en la cavidad craneana. En sí, pues un ataque de colección y perdencia en forma media luna a lo largo de toda la convexidad hemisférica nos puede ayudar en sí a clasificar esto. Pues son los pacientes ancianos y los alcohólicos son más propensos a esto, y pues aún así tiene alteraciones del estado mental. También pues la prueba de imagen es lo que más nos va a ayudar a este tipo de traumatismos. Así que en sí, también como pacientes mayores de 50 años frecuentes con no antecedente de traumatismo, olvido, pueden ser diagnosticados como un hematoma subdural crónico. Pero cuando es menor, son como aproximadamente 72 horas, como acá lo dice, pues en sí pues es un hematoma subdural agudo. Asimismo, pues es una pérdida de conciencia, la hemiparesia, prácticamente clínica, contralateral y anomalías pupilares, los cuales nos van a indicar directamente pues que es algo agudo, y pues una evaluación propiamente clínica para orientarnos pues que esto fue algo más reciente. Acá tenemos la diferencia entre un hematoma subdural crónico y uno agudo. Como podemos ver, pues el crónico pues ya está teniendo un tipo de degeneración cerebral, y pues el agudo es algo más, como podría decir, como algo más versátil, algo más espontáneo, donde podemos ver aquí en la imagen en sí, pues esta comparación entre pues algo más reciente, algo que ha sido de corto impacto, algo que ya se lleva con ese problema y ya está causando estos deterioros ya cognitivos. Bueno, ahora también se suelen parecer el hematoma epidural, que también es producido por el desgarro de la pared de la arteria meningia media, que es la más común. No es en todos los casos, sino es en la más común. El 75% pues es asociado por una fractura craneal. Es más frecuente en adultos jóvenes, y pues en su sintomatología pues es una pérdida inmediata de la conciencia por la conmoción. Conforme el hematoma se extiende, pues se presenta ya hemiparesia contralateral y pupilar ipsolateral, que pueden dilatarse hasta reactiva, y herniación transtorial. Sí, en una tomografía pues se adopta un patrón abultado convexo. La mayoría de se localiza sobre la convexidad de la fosa craneana o la fosa anterior. Y pues en sí, aparte de esto, pues acá lo podemos ver en una imagen, y pues acá podemos ver cómo es epidural, y en sí, gracias a la tomografía axial computarizada, pues nos puede ayudar a hacer un mejor diagnóstico en esta imagen. Y pues claramente se ve, no necesitamos ser especialistas en imagen, ya que vemos aquí una anomalía, una pequeña mancha al costado izquierdo, que pues nos indica que es un hematoma epidural. Ahora, en la hemorragia subaracnoidea, pues existe una extravasación de sangre al espacio subaracnoide, que puede ser una secuela a cualquier traumatismo craneal. En lesiones graves se produce un haz focal, un difuso que se detecta por medio del TAC, que acuérdense que la tomografía que sea computarizada, y que la sangre se encuentra distribuida sobre las convexidades. Y pues acá pues tenemos un cuadro que nos en sí pues acá describe que existe una enfermedad de Grave, un severo vasoespasmo angiográfico, pero aún así este cuadro se clasifica como un cuadro de Hunt o de Hess, el cual nos ayuda ante este tipo de situaciones de estos hematomas. En sí pues tienen varias clasificaciones, que en sí son 5. Y pues en la 1 es asintomático, una leve cefalea o rigidez de nuca. Después se subdivide
que es el 1A, que es el compromiso de conciencia estable, pero con déficit neurológico ya establecido. O sea, ya se puede ver un déficit neurológico ya establecido. Después el 2, pues es una cefalea moderada, en sí ya severa, y una rigidez de nuca, en donde se puede sentir al paciente esta rigidez. Ya el tercero es un soporoso confuso con déficit local y pues y ya un déficit focal leve. Y cuarto, sopor moderado a profundo, que es una hemiparesia moderada, severa, esbozo y rigidez y descerebración. El 5 es un coma ya profunda, o sea, ya llevamos a un coma al paciente y una rigidez de descerebración y un aspecto ya moribundo. Prácticamente el paciente ya no tiene mucha alternativa de otra vez recobrar muchas habilidades, tanto cognitivas como motoras. Y aún así, hay que quedarnos con esta tabla que es acerca de una clasificación de hemorragia subaracnoidea o traumática, es la que nos va a dar la escala de Hond-Hess. Siguiendo la evaluación de urgencias, debemos de tener en cuenta que hay que empezar por vía aérea, respiración, circulación y valoración de estado neurológico en este tipo de casos. También se le hace pues una escala de Glasgow, lo cual pues debemos de evaluar prácticamente, debemos de hallar los 15 puntos del paciente, evaluándolo pues en esta parte ocular, verbal y motora, haciendo este completo diagnóstico de qué escala de Glasgow tiene el paciente y con esto orientarnos a un diagnóstico más preciso. En los estudios de imagen, como ya lo vimos, pues la TAC, que es el estudio de imagen de elección, y pues también se ve una TAC con ventana ósea, y una resonancia y una igual resonancia magnética, lateral del cráneo o cervical. En sí, estos estudios pues nos ayudan, como ya había dicho, a evaluarlo, pues tener un mejor diagnóstico y verlo por completo. También pues nos sirve la resonancia magnética nuclear. Sí, acá está una foto de imágenes a donde pues nos podría indicar pues una patología, un choque, un traumatismo prácticamente, ya que es el tema en que nos estamos refiriendo. Siguiendo los criterios de ingreso hospitalario después de un traumatismo craneoencefálico, pues es la presencia de sangre, así en la fractura identificada con la TAC, confusión, agitación o disminución de nivel de conciencias, evaluando sus signos, síntomas neurológicos focales. Pues si tiene el paciente, porque estos pacientes suelen tener crisis epilépticas, y pues ahora intoxicación también posiblemente por drogas o alcohol o enfermedades de media comorbilidad significativa. También se puede hacer una intervención quirúrgica ya cuando se complican estos hematomas y ya se deben de tratar, pues aún así no podemos dejar que el paciente continúe o evolucione más patologías por tener este hematoma. Entonces pues se hacen intervenciones quirúrgicas en el cuello cabelludo, que ya se le abre el cuello cabelludo y pues se podría con procedimientos quirúrgicos pues retirar en sí estos hematomas posiblemente que están afectando en sí la presión cerebral. Y pues también pues fracturas de cráneo compuestas que son desbriadas, y hematomas tanto agudos como crónicos, que son la craneotomía más evacuaciones de coágulo. En sí, pues acuérdense que nos afecta la hipertensión intracraneal y todo el paciente con este tipo de traumatismos que después de la reanimación permanece en coma. Y pues debe tener un Glasgow menor a 8 y hay que monitorizar la PIC. La hipertensión sí ocurre en más del 50% de los pacientes comatosos con signos de traumatismo que efecto de masa por edema cerebral. En sí, la PIC debe de ser menor de 15 milímetros de mercurio o 20 milímetros de mercurio. En sí, la PIC, para que no se desfasen, acuérdense que es la presión intracraneal.
¿ok? Y también tenemos que sacar la presión arterial media del paciente menos la PIC, que eso nos va a dar en sí la presión de perfusión cerebral, la cual debe de ser mayor de 60 milímetros de mercurio. Y pues la finalidad de la PIC debe de, después de un TC, es mantener la PIC menor a 20 milímetros de mercurio. En sí, y la PPC es más de 60 milímetros de mercurio. Si la PIC se aumenta de forma brusca, debe repetirse una TC que por el motivo de valorar la necesidad de una intervención del NeuroRock. En sí, acuérdense que TC, recalcando, si es que no me entendieron, pues una tomografía computarizada que nos va a dar más criterios de diagnóstico. En sí, el protocolo de tratamiento escalonado para los pacientes con este tipo de hematomas, pues debe de repetirse el TAC y una resección quirúrgica, una sedación intravenosa, con una infusión de vasopresor si el PPC es menos de 70 milímetros de mercurio. También, pues, dependiendo si el paciente, todo este esquema es basado también si el paciente tiene también presente insuficiencia cardíaca. Y una disminución del TA si la PPC es mayor de 110 miligramos. También se le administra manitol de 0.25 a 1 gramos sobre kilogramo vía intravenosa cada 2 a 6 horas. Una hiperventilación para conseguir un nivel de saturación de oxígeno de 26 a 30 milímetros de mercurio. Y en coma barbitúrico, si es de coma barbitúrico, pues va a pasar una hipotermia sistémica hasta 33 grados. Muy bien, prosiguiendo, pues ahora vamos a ver el trauma de tórax. En sí, la definición propiamente es que el trauma de tórax se distingue como un golpe o una agresión sobre las paredes del tórax con un daño de la estructura comprometidas en la caja torácica. Y pues pueden ser en sí, se clasifican en cerrados, que son contusos, o abiertos, que ya podrían ser objetos penetrantes. Con esto me refiero a que pues, puede ser interno, que no se ve en sí a primera vista, y es interno, está haciendo una afección, un traumatismo interno, o abierto, que ya son objetos, tal vez punzocortantes, que pueden llegar a penetrar en sí el tórax del paciente. Acá lo explico mejor, que el traumatismo abierto es una lesión que rompe la integridad del tejido y atraviesa la pleura parietal. Anatómicamente hablando, y el traumatismo cerrado es la lesión que no daña la integridad de los tejidos. Y pues en sí, en su epidemiología, es la segunda causa de muerte después de los traumatismos craneoencefálico grave. El 25% de todos los fallecidos por un trauma grave y tiene una mortalidad de 10%, si es aislado 5%, si asociado al traumatismo craneoencefálico abdominal 25%. Y si se asocia en sí a estos traumatismos también abdominal llega a ser un 40% y pues es en superior en niños. A continuación, pues acá tenemos una gráfica que hice acerca del porcentaje comúnmente por los traumatismos torácicos. En sí, en un 50% hay un daño en sí en la pared torácica, que son fracturas costales, tórax inestables o fracturas externales propiamente, seguido por lesiones pulmonares, que ocupa un 25%, lo más común, que es en sí una contusión pulmonar. Podrían presentarse un neumotórax o una rotura taquiobronquial. Ocupando el 20%, tenemos a las lesiones cardiovasculares, que en sí podrían ser las contusiones cardíacas o rotura de la aórtica, o también rotura o tamponamiento cardíaco. En sí, otras que ocupan el 5%, pues es la rotura esofágica y también propias lesiones, que pueden ser otras que no conocemos. Y pues puede presentar hipoxia, hipovolemia, hipercapnia,
alteraciones de la presión intratorácica, reducción del nivel de conciencia, acidosis y una hipoxemia o hipoxia tisular. Ahora, en una revisión primaria de lesiones que comprometen la vida, pues tenemos la lesión torácica graves, que pueden ser la obstrucción de las vías aéreas, el neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, un hemotórax masivo, un tórax inestable, un tamponamiento cardíaco. En una revisión secundaria de estas lesiones que se pueden comprometer a la vida, pues en sí podemos tener una contusión pulmonar, una rotura traqueobroncal, contusión cardíaca cerrada, una lesión traumática de la aorta, una rotura diafragmática y una lesión mediastínica. En sí, como ya podemos ver, pues ya son bastantes o nos indica que pueden ser bastantes diagnósticos los que nos podemos presentar en la vida real, así que pues hay que evaluarlo con cierto detenimiento, checar con cierta metodología de la historia clínica para poder saber cuál es el diagnóstico más propio para el paciente. Para entrar un poco más a estos diagnósticos y conocerlos un poquito más, pues acá tenemos el neumotórax a tensión, que pues es una pérdida de aire con un mecanismo de volvura unidireccional de pulmón y en la pared torácica. En otras palabras, pues entra el aire a la cavidad torácica y pues aumenta un colapso en el pulmón o suscita que se dé el colapso del pulmón. Y pues o el mediastino que se desplace hacia un lado opuesto, que viceversa reduce el retorno venoso y esto pues, provoca una disminución del gasto cardíaco y pues esta disminución del gasto cardíaco nos puede causar un shock inclusive obstructivo. El neumotórax a tensión, una de las causas, pues es la ventilación mecánica con presión positiva o un neumotórax simple que puede evolucionar a una neumotórax en tensión, que pues es una inserción fallida del catéter venoso o falta de sellado, una lesión del parénquima, que es también un defecto traumático, que son apósitos cerrados o fracturas de columna dorsal. Los signos o síntomas pues son el dolor torácico, la falta de aire o dificultad respiratoria, una desviación de tráquea al sentido contrario de la lesión, una ausencia de ruidos respiratorios a la hora de auscultar y una distensión de las venas del cuello. Y también usualmente pues podemos ver al paciente ya cianótico. Y pues acá tenemos una imagen de neumotórax a tensión. Prácticamente no se ve tan grande, pero pues aún así es algo descriptivo en la imagen, como podemos ver esta falta esta falla, esta normalidad que podemos ver en los pulmones acerca de pues decir una hiperclaridad que sin trama vascular en esta zona afectada que se aprecia en el margen del pulmón colapsado y pues se refiere sí a tensión porque aquí en la radiografía torácica, que es propiamente el estudio que se hace, pues ocurre un desplazamiento mediastinal contralateral y un abatimiento del hemidiafragma, lo cual también existe un aumento de la trama vascular contralateral. Aún así, neumotórax a tensión, existe una descompresión inmediata insertando una aguja en el segundo espacio intercostal en línea media clavicular del lado afectado, que esta podría ser una posible solución, un posible tratamiento a esta afección y pues también podría ser un tubo torácico en el quinto espacio intercostal justo por delante en la línea media axilar. Estos dos procedimientos pues suelen hacerse prácticamente para en sí actuar contra ese neumotórax a tensión. Y acá tenemos unos ejemplos igual de lo que ya había explicado. Ahora, tenemos aquí una posible neumotórax abierto, que en sí son los defectos grandes de la pared torácica que pues quedan abiertos y pueden producir un neumotórax abierto. Si la apertura de la pared de tórax es aproximadamente de 2/3 del diámetro de la tráquea, con cada movimiento respiratorio, el aire pasa preferentemente a través del defecto, ya que sigue la vía de menor resistencia. En sí, acá hay unos puntos claves que pues el neumotórax abierto es cerrado rápidamente el defecto con apósitos oclusivos estériles. Cuando el paciente inspira los apósitos,
pues lo ocluyen en sí, y el defecto pues impide la entrada de aire al paciente. Después, pues la expiración al lado abierto del apósito permite la salida y del aire desde el espacio pleural. Entonces, pues acá tenemos esta imagen que nos indica pues un neumotórax abierto, y pues acá dice que los efectos importantes de la pared torácica permanecen abiertos y pueden derivar en un neumotórax abierto, una herida succionante de tórax. Acá vemos como el aire entra y en el pulmón colapsado pues está saliendo, así que esto genera pues como una lucha, por así decirlo, una lucha entre presiones, y pues eso nos hace este neumotórax, y pues está entrando una herida soplante, y pues esto, como ya lo vimos en sintomatología, pues hace que el paciente pues le sea muy difícil respirar, ya que es una presión, dependiendo del grado de gravedad, pero es una presión que está presente constantemente. También podemos ver los tórax inestable y una contusión pulmonar que ocurre cuando un segmento de la pared del tórax pierde continuidad con el resto de la caja torácica. Pueden ser fracturas costales de 2 o más costillas consecutivas en 2 o más sitios. Movimiento paradójico de inspiración e expiración no causa hipoxia, es lo que hay que tener en cuenta. Y el compromiso más importante proviene de la lesión pulmonar subyacente, que es la contrusión pulmonar. Algo importante es que la lesión produce hipoxia severa en sí, una hipoxia severa, pero usualmente no causa la hipoxia. El dolor por movimiento y lesión subyacente pulmonar, que estos son 2 síntomas que nos pueden indicar que pues existe evidentemente hipoxia. El tórax inestable y una contusión pulmonar, pues en sí, en la exploración del paciente, pues mueve el aire pobremente, y un movimiento del tórax asimétrico y descoordinado. A la hora de palpar, pues los movimientos respiratorios anormales con crepitaciones, las fracturas y cartílagos. En la imagenología, pues la resonancia magnética sugiere múltiples fracturas, pero no muestran separaciones controcostales. Un tratamiento incluye ventilación adecuada, oxígeno humidificado, reanimación con líquidos e hipotensión sistémica, y pues esto incluye una adecuada oxigenación, una administración de líquidos cuidadosamente, con una analgesia, que esta analgesia podría mejorar la ventilación, y suele ser en sí para proveer una mejor permeabilidad, y pues un breve periodo de intubación y ventilación para ayudar al paciente. También, pues ahora ya llegamos al taponamiento cardíaco, que una de las cosas pues, pueden ser los traumatismos cerrados o abiertos. También algo muy descriptivo de esto es el signo de Kussmaul. En sí, el signo de Kussmaul es una ingurgitación yugular con la inspiración. Y esto, en otras palabras, pues consiste en un aumento patológico de la ingurgitación yugular, que la ingurgitación yugular es en sí la presión venosa yugular, es durante la inspiración, y normalmente con la inspiración la presión venosa yugular disminuye debido a la disminución de presión intratorácica, y posteriormente pues aumenta la sangre que llega en sí directo al corazón. Entonces pues acuérdense que el signo de Kussmaul va a ser un aumento de esta ingurgitación yugular en la inspiración. Y bueno, en el tratamiento podemos tratar al paciente con pericardosintesis, una ventana pericárdica, que pues en sí ayuda a que no exista esta presión al corazón, y pues en sí disminuir los síntomas y signos que tiene el paciente. Acá tenemos una imagen que así debería de estar, debe de expandirse correctamente sin ningún tipo de dificultad, y pues evitar este tipo de tamponamientos. Acá igual está propiamente la imagen, es en sí el corazón quiere expandirse, pero pues existe este taponamiento que pues no ayuda a que en sí circule bien el corazón, no bombee bien propiamente, y pues exista inclusive una insuficiencia cardíaca. El hemoctoras masivo, llegando a esto, pues es una sangre en la cavidad mayor o igual a 1500 mililitros.
Una causa es la lesión de vasos ciliares y mediastínicos, generalmente por heridas penetrantes. Y clínicamente, pues el paciente está en shock, hipóxico, con una ausencia en sí en el hemitórax dañado y pues una matidez de percusión, propia de este caso. En el tratamiento podemos ver la reposición de volumen de cristaloides y coloides y sangre. En una descomposición del hemitórax lesionado podemos en sí tratarlo con un drenaje. Acá tenemos una imagen del hemitórax masivo para que se den una idea cómo luce. Acá lógicamente estamos perdiendo esta parte de aire y está existiendo ahí la presencia de esto blanco que ustedes pueden ver, y esto pues indica en imagen que es un hemitórax que pues nos está alterando, un hemitórax masivo, ya que masivo por el nivel de grado de afección que está existiendo, que está inundando todo esto, ¿no? Y pues esto nos podemos ayudar a que, contando en sí el volumen que existe y pues con la imagen. También tenemos un hemitórax simple, que como su nombre lo dice, pues es más simple. Su incidencia es de 10 a 30%, casi en el 100% de los casos, pues puede ser penetrante, tiene mortalidad dependiendo a lesiones asociadas. Aquí tenemos este hemitórax simple, aunque sí se parecen y no se parecen. Traté de hallar la imagen más propia para un hemitórax simple, pero pues en sí hay que quedarnos con la idea de que esto nos va a distinguir en sí el volumen de lo que esté conteniendo, pero el hemitórax simple pues podrían ser de grado 1, grado 2, grado 3. Ya cuando llega al grado 3 pues ya se podría considerar como un hemitórax masivo que ya está inundando prácticamente todo el pulmón, como lo vimos en la anterior imagen, pero pues aquí está como entre un grado 1 y un grado 2. Ahora, el hemotórax en sí es menor de 1500 mililitros de sangre, que como su nombre lo dice es hemo, que es con sangre, ya no es líquido. En lesiones penetrantes o trauma cerrado también se presenta la laceración pulmonar, ruptura de vasos intercostales o arteria mamaria interna, con en sí propia una colocación de tubo torácico de grueso calibre para la coagulidad. En la constitución pulmonar, que en sí pues una lesión que causa la contusión pulmonar, que es una lesión que causa una hemorragia y edema localizado por parénquima pulmonar. Y en sí clínicamente pues presenta disnea progresiva. Su manejo pues es un monitoreo constante de gasometría y una reevaluación permanente, ya que debe de hacerse el chequeo el paciente cuando presenta esto. Seguimos a una lesión traqueobronquial, que puede ser de la tráquea, que puede ser causada igual por traumatismo abierto o cerrado. Se asocia a lesiones de esófago y grandes vasos. Bronquios, que en sí las lesiones de los bronquios es mayor, que es rara y puede ser mortal y ocurren de 2 a 3 centímetros de la carina. Así su diagnóstico se presenta como una hemoptisis y un efisema subcutáneo, y se sospecha en un hemotórax a tensión con un gran escape de aire y es confirmado por una broncoscopía. El tratamiento pues es la reparación quirúrgica. Ahora, prosiguiendo en una revisión secundaria, la valoración completa del paciente en estos casos traumatismos mediante el examen físico incompleto y laboratorios. También es una búsqueda de 8 lesiones potencialmente letales, los cuales esto nos puede indicar que podría presentar un hemotórax simple, un hemotórax, una contusión pulmonar, lesiones del árbol traqueobronquial, lesiones cardíacas cerradas, ruptura aórtica traumática, lesión traumática de diafragma y lesión esofágica contusa, lo cual esto es lo que ya habíamos mencionado al principio. Prosiguiendo, pues el neumotórax simple se produce por la entrada de aire al espacio virtual que existe entre la pleura visceral y la pleura parietal. Tiene un trauma penetrante y no penetrante, lo pueden causar. Los dos
pueden causarlo. En sí, en su fisiopatología, pues el aire en el espacio pleural rompe la fuerza cohesiva entre la pleura y parietal y la visceral y pues causa un colapso pulmonar. Y esto pues se produce un defecto de la ventilación y perfusión debido a que la sangre que perfunde el segmento del pulmón no ventila y no está oxigenándose. Acá tenemos esta imagen que ya les había mostrado y pues acá lo tenemos bastante, pues bueno, no le había mostrado esta imagen, pero esto indica un hemotórax simple. Así que está habiendo una fuga de aire, por así decirlo. Una fuga de aire y una pérdida de aire al mismo tiempo, como acá lo dice, que es como que rompe la fuerza cohesiva entre la pleura parietal y la visceral. Prosiguiendo del neumotórax simple, pues el tratamiento es una aterocentesis y una colocación de tumor torácico a nivel del cuadro, quinto espacio intercostal, justo delante de la línea axilar y pues con en sí una trampa de agua, así podría decirse, en caso de no responder a la toracocentesis. Bueno, esta se debe de conectar, pero obviamente acá lo escribí mal. El hemotórax en sí, pues hay que evaluarlo con una menor de 1500 mililitros y pues causa una laceración pulmonar y la ruptura de un vaso intercostal de la arteria mamaria interna, una fractura de la columna torácica y no requiere una intervención quirúrgica y se autolimita. Esta decisión de intervención quirúrgica depende del estado fisiológico del paciente y pues del volumen de sangre drenado. Por último, pues tenemos una contusión pulmonar que puede causar esto, que pues una causa puede producirse sin fracturas costales o torácicas inestables, se presenta también más en jóvenes. Pueden causar las fracturas costales, que son lesiones torácicas, potencialmente mortal, más frecuente en adultos. Puede presentar en sí el paciente una insuficiencia respiratoria enmascarada y requiere una monitorización cuidadosamente, una reevaluación constante del paciente. El paciente con hipoxia significa que la presión arterial es menor a 75 milímetros de mercurio, y en sí la saturación menor del 90% de intubación. Entonces, pues hay que tener en cuenta estos diagnósticos, estos características. Todos estos son las patologías que pueden presentarse un traumatismo de tórax con sus debidos tratamientos y pues espero que les ayude, que les sea en sí más entendible que pues todas estas patologías pues pueden presentarse en estas ocasiones de accidentes o golpes que usualmente se ven en urgencia. Así que pues esto nos lleva pues a hablar del trauma abdominal. Bueno, pues podemos definir el traumatismo abdominal como una lesión orgánico producida por la suma de la acción de un agente externo junto a las reacciones locales y generales que provocan que el organismo pues reciba esta agresión. Prácticamente pues es una definición que vincula y engloba el traumatismo abdominal, aunque pues en sí pues es una definición general de lo que sería este traumatismo, ¿no? Bueno, es toda acción violenta que produce lesiones de diferentes magnitudes y graves en los que pues se ven afectados la pared abdominal, los contenidos del abdominal o inclusive ambos. Según la anatomía del abdomen, pues las lesiones inicialmente pues no pueden presentar signos o síntomas de peritonitis y pues además este espacio no es evaluado por el lavado peritoneal diagnóstico ni tampoco bien visualizado con una evaluación por ecografía focalizada en trauma, que se conocen las siglas como FAST. Sí, viendo la anatomía del abdomen, pues vamos a vincularnos o vamos a tratar de enfocarnos en diversas partes, que podría ser la cavidad abdominal. Inclusive acá se ve la cavidad pélvica y también pues partes inferiores de los espacios retroperitoneales e intraperitoneales. También evaluar en sí el recto, vejiga, vasos ilíacos, órganos reproductivos y pues también pérdidas importantes de sangre en el caso de haber
También pues en las lesiones pélvicas o intraabdominales, pues puede ser que una muerte temprana pues dé caso a la hemorragia y una muerte tardía pues dé un caso a lesión visceral. Así que tenemos que estar al pendientes de esta pérdida de sangre, ya que pues el paciente puede evolucionar a un riesgo de muerte. Así, en los mecanismos de las lesiones se produce por una compresión y una lesión por aplastamiento de las vísceras abdominales y de la pelvis. Las lesiones por cisalamiento son una forma de lesión por aplastamiento que pueden ocurrir cuando un dispositivo de sujeción es mal utilizado. También las lesiones pueden causar una desaceleración en las que ocurre un movimiento diferencial entre la parte fija y móviles del cuerpo. Un ejemplo de ello pues son las laceraciones del hígado, que es usualmente vistas, y del vaso o ambos órganos móviles a niveles de sus ligamentos de fijación. Las lesiones del intestino delgado, por ejemplo, en el asa de Walde son otros ejemplos de lesiones por desaceleración. Asimismo, pues los órganos lesionados, pues con frecuencia en sin traumatismos abdominales podemos encontrar el vaso en un 40 a un 55% de frecuencia, el hígado en un 35-45% y pues intestino delgado pues es a veces muy raro de ver en el 5 o 10%. La equimosis en el lugar del cinturón de seguridad es una advertencia de una gran magnitud, y la equimosis erioumbilical, que es el signo de Cullen, que acá es lo que puse, lo que grafiqué con la inspección del abdomen, o en el flanco, signo de Thorne, orientan hacia una hemorragia retroperitoneal, que son los signos tardíos de una lesión traumática en el nivel abdominal. Estos signos pues nos indican, como bien dice aquí, pues una hemorragia retroperitoneal que pues nos puede indicar un traumatismo muy grave que aconteció ante un accidente que pudo percibir la persona. Ahora, cuando existen los traumatismos penetrantes, pues estas lesiones pueden causar un mayor daño a los tejidos vecinos debido a que la cavitación temporaria que se produce alrededor del trayecto es de proyectil. Y pues cuando son atacados por armas blancas, pues el hígado a veces sufre un 40%, el intestino delgado un 30%, el diafragma 20%, y el colon puede significar una agresión de un 15%. Cuando es de arma de fuego, pues en sí a veces es 50% en intestino delgado, en colon es un 40%, el hígado es un 30% y las estructuras vasculares pues un 25% debido al impacto posiblemente de la bala. En sí, pues en las explosiones pues son mecanismos penetrantes y cerrados. En sí, en una evaluación podemos identificar que pues la hipotensión o shock puede tal vez generar esta lesión abdominal o en sí una lesión pélvica. Inclusive y viceversa, una lesión abdominal o pélvica puede producir esta hipotensión o shock. Ahora, en esta gráfica, pues en sí podemos encontrar, pues, por ejemplos, que por ejemplo acá llega y nos indica que por colisión vehicular, pues existe en sí depende en sí unos factores de la velocidad del vehículo, tipo de confusión, deformación de partes de vehículos, dispositivos de seguridad utilizados, despliegues de airbags o posición de pacientes en el vehículo. ¿Esto para qué? Para que nos indique en sí pistas a dónde pudo sufrir esta lesión. Aún así, pues existen estos síntomas, pero algo que tiene característico en esos traumatismos abdominales es que prácticamente el dolor suele ser muy generalizado, así que debemos de hallar minuciosamente cada aspecto para poder evaluar un diagnóstico preciso. También aquí podemos caer por caída, que es dependiendo la altura, o por un trauma penetrante que depende de tiempo transcurrido desde la lesión, qué tipo de arma fue, la distancia del atacante, el número de heridas del arma blanca, y también la sangre perdida en el lugar del incidente. Asimismo, pues acá podemos ver acerca de la evaluación, pues el examen físico acerca de la inspección. Hay que inspeccionar pues el abdomen anterior, abdomen posterior, tórax bajo, periné, y pues en estos debemos de ver pues abrasiones, contusiones, laceraciones, heridas penetrantes,
evisceración de epiplón o intestino delgado o un signo inclusive de embarazo. Para prevenir la hipotermia en sí, pues hay que también evaluar los flancos, también el escroto en regiones perineales, y también pues para también tomar en cuenta la sangre del meato uretral, las laceraciones que hubo, las contusiones o hematomas del perineo, vagina, recto o región glútea. Asimismo, en la evaluación, pues en el examen físico, en la auscultación, podemos ver la presencia o ausencia de ruidos intestinales, identificar el hilio. También en el examen físico, pues existe una percusión, una palpación, que en sí estos signos de irritación peritoneal, del dolor y de la exploración de heridas o útero grávido, pues podrían indicarnos también este diagnóstico si pues se es presente el signo del rebote. Ese signo de rebote pues es una herramienta clínica que se usa para ver qué tipo si dolor o intensidad del dolor existe en los cuadrantes abdominales. Asimismo, pues identificar diversas patologías como los que ya dije anteriormente. Anexando en los exámenes físicos, pues a veces suele ser que se use la sonda gástrica para descompresión de estómago, que puede ser una distensión aguda antes de realizar esta misma, extraer contenido gástrico y disminuir el riesgo de aspiración. Y pues hay que tener precaución con fracturas faciales en esta sonda gástrica. En una sonda vesical pues es también aliviar retención urinaria, una hematuria macroscópica, descomprimir vejiga antes, y un control de la diuresis, que es un indicador de perfusión tisular. Y pues una precaución pues es la ausencia de hematuria, que no descarta lesiones de vía urinaria, así que hay que tenerlo en cuenta antes de poner la sonda vesical. Ahora, en otros estudios, pues es elemental, ya que estamos refiriéndonos a abdomen, ver el estado hemodinámico normal del paciente, con estos signos de alteraciones de conciencia, alteraciones de sensibilidad, lesiones de estructura, adyacentes, examen físico dudoso, signos de cinturón de seguridad, pues también signos de cinturón, eso es lo que me refería con anterioridad, y estudios adicionales. En este examen físico, pues puede hacerse muy poco tiempo. Los pacientes con un estado hemodinámico alterado requieren una evaluación rápida. Entonces, si tiene un estado hemodinámico alterado, pues hay que ir con esta evaluación ecográfica o la radiografía de trauma abdominal, lo cual pues está contraindicado en paciente que tiene indicaciones de la parotomía. Así que estudios complementarios, pues en sí tenemos pues una resonancia abdominal, que se recomienda una radiografía, es radiografía no resonancia, del tórax. Y en sí, pues el paciente pues podría tener un trauma cerrado multisistémico. Los pacientes con alteraciones hemodinámicas y con heridas penetrantes de abdomen no requieren radiografías de tamizaje. Y pues hay que priorizar una identificación del hemoperitoneo. En la evaluación por ecografía focalizada del trauma, pues es un método rápido que no es invasivo absolutamente nada, que también es económico, y pues se puede detectar una de las causas de hipotensión o hipovolémica o taponamiento cardíaco, que se obtiene por imágenes del pericardio, también fosa hepatorrenal, fosa esplenorenal, y vaya, es un estudio que se ocupa mucho en este tipo de traumatismos. Ahora, cuando evaluamos por ecografía focalizada en trauma, podemos tener estas siguientes imágenes, que es el pericardio, una fosa hepatorrenal, fosa esplenorenal y pelvis o fondo saco Douglas, como ya lo había mencionado antes. Y pues estas son una imagen que nos indica, que pueden poner pausa al video, checarla, que nos indican estos estudios que se hacen cuando existen estos daños abdominales. Para las indicaciones de la parotomía en adultos, pues sí tenemos que un trauma abdominal cerrado con hipotensión y FAST, pues pueden darnos una evidencia clínica de sangrado intraperitoneal. También trauma abdominal cerrado o penetrante, con hipotensión, con herida abdominal penetrante, heridas en sí por proyectil de arma de fuego que atraviesan la cavidad peritoneal o el retroperitoneal visceral vascular, y evisceración.
Ahora, también esto da consecuente a un sangrado del estómago recto, el aparato genitouriano por trauma penetrante. También checar peritonitis, aire libre, área retroperitoneal o ruptura diafragmática, un ataque con un contraste. Y sí, en todo caso, existe una ruptura del tubo digestivo o lesiones intraperitoneales o del pedículo renal o inclusive parenquimatosa visceral grave. Ahora, este es un algoritmo rápido que tenemos para el manejo diagnóstico del tratamiento, que cuando existe esta importancia del estado hemodinámico del paciente, porque puede que esto cause un estado compensatorio que pues en sí afecte en sí hemodinámicamente y desestabilice en sí al paciente, y pues puede consecuentar en sí que pues tenga una afección inclusive cardíaca. Así que cuando tiene una instabilidad hemodinámica, pues hay que ver los signos abdominales patológicos. Entonces también podemos evaluarlo con una laparotomía urgente. También, si existe estabilidad, podemos hacer un eco, un TAC. Y pues en sí todo nos lo va a guardar hasta una observación. Hay que estar al pendiente acerca del paciente y de lo que podría llegar a pasarle. Cuando es un diagnóstico terapéutico, que es cuando es abierto, en el traumatismo abdominal abierto, pues si es en caso de arma de fuego, rápidamente y urgente una laparotomía. Si es arma blanca, pues se hace lo mismo de la inestabilidad hemodinámica y se repite el valor como si fuera un traumatismo de abdominal cerrada. Y pues eso es todo. Pues muchas gracias por prestarme atención, y pues espero que les haya servido. Es un pequeño resumen que hice, y pues que les vaya muy bien en su día, y pues que igual les vaya muy bien en todo lo que estén haciendo justo ahora. Pues muchas gracias. Yo soy Dante Oropesa y pues les deseo muy buena suerte. Hasta luego.